agradezco por abrir el espacio para que ustedes conozcan qué está pasando en este momento en el país, concretamente en el tema de ideología de género, porque eh, nos hemos percatado con gran preocupación que muchos de nosotros nos hemos venido formando en temas de ideología de género, es decir, uno habla de ideología de género y escucha que las personas dicen, ah, sí, ya viste el video de no sé quién en España, que... y la otra persona, ay, sí, viste el video que en Holanda, no sé qué, y todos como que sabemos, y resulta que aquí nos están metiendo unos goles de un tamaño que ni nos imaginamos y no le estamos poniendo frente a eso. Entonces, nosotros tuvimos el honor de estar acá en febrero, como dijo Rodrigo, luego hicimos una gira, casi toda la gira fue con lazos, como 8 ciudades por Colombia en mayo. Una fue en el contexto, digamos, de las elecciones de Senado y Cámara para informar un poco sobre el ambiente también, luego las presidenciales, pero en medio de esa gira en mayo, mientras estábamos nosotros en la gira, el expresidente Santos firmó unos decretos que cuando terminó la gira, que terminó más o menos hacia el 9 de mayo, ya la gira era obsoleta, porque como dicen en política, todos los días amanece, y cuando estábamos terminando la gira ya la realidad política en temas de ideología de género era otra. Entonces llevamos más o menos unos 3 o 4 meses denunciando 2 decretos que dejó el presidente Juan Manuel Santos, muy agresivos, el tema va muy rápido. La Organización Internacional para las Migraciones puso 80 millones de dólares para la implantación de uno de esos decretos que cambia nuestro panorama en el país, es aplastar la civilización cristiana como la conocemos hasta hoy. En, sí, ay, gracias. Entonces, entonces vamos a hablar de eso hoy. Traje el computador porque les vamos a mostrar unas imágenes de lo que está pasando por el país. Como les digo, nosotros a veces nos fijamos qué pasa en Francia, en Holanda, etcétera, pero no nos percatamos de cómo estamos aquí, y aquí estamos bastante mal. Entonces vamos a arrancar. Muchos de ustedes, si no todos, están en misiones pro vida, creo yo, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes es pro vida o no? ¿Todos son pro vida? Ah, bueno, entonces un aplauso para ustedes mismos. ¿Conocen ustedes, han escuchado hablar de Claudia López? Bueno, entonces muchos católicos votaron por Claudia López hace 2 meses, hace poquitico. Y mire lo que dice ella, esto está al aire, esto lo bajé yo de Twitter hace unos días. Es un trino de ella del 2014, 30 de enero de 2014, vea lo que dice ella: apoyo matrimonio, entre paréntesis, y todos los derechos y deberes igualitarios, la despenalización del aborto y la legalización de la marihuana. Entonces, uno dice, pero ¿cómo así que la despenalización del aborto, si el aborto, digamos, en Colombia está bastante despenalizado, ¿no? Y estamos hablando de 2014, o sea, es reciente. Ellos están buscando desde hace rato la despenalización total del aborto. Un profesor me decía en una conferencia que dicté en un colegio para profesores, ¿cuándo van a parar estas personas? ¿Cuándo van a parar? Le dije, nunca van a parar. Si nosotros no hacemos algo, ellos, la contraparte, jamás va a parar. Un paréntesis antes de seguir: si alguno de ustedes quiere tomar video con su celular, audio, lo que sea, lo pueden hacer. Si quieren tomar fotos a esto, las diapositivas, toda la información que quieran tomar, lo pueden hacer libremente. Bueno, entonces vemos el caso de Ángela Ponce. ¿Han escuchado hablar de Ángela Ponce? Ángela Ponce dice un titular: ella es Ángela Ponce, la primera mujer transexual que representará a España en Miss Universo. Esto es un titular de julio 2, o sea, hace muy poco, pero mire lo que dice este lenguaje que se parece mucho al lenguaje proabortista, proeutanasista, pro todas estas cosas. Durante una entrevista, la reina aseguró que su principal mensaje es de tolerancia, respeto, inclusión, amor por uno mismo y por los demás. Y ahí es cuando se nos cruzan los cables, porque en nuestra formación cristiana nos hablan de estos valores, ¿no? Tolerancia, amor. Entonces uno dice como que, uy, ¿qué hago, no?
Entonces vamos a ver de dónde viene esto rápidamente, porque no podríamos hablar de lo que está pasando hoy en Colombia si no entendemos la raíz de esto y por qué surge este lenguaje, que es una caricatura del lenguaje cristiano. Entonces vamos a ver los fundamentos políticos de la ideología de género y recordarán ustedes el manifiesto comunista. Este es un librito del porte del mío, chiquitico, y este librito ha producido más de 100 millones de muertos en el mundo. Lo que no contábamos con ese libro escrito por Marx y por Engels es que habla de algo que nos importa muchísimo a nosotros, la familia. Y dice en el libro, ese libro en la versión que yo tengo en la página 48, ¿en qué bases descansa la familia actual, la familia burguesa? En el capital, en el lucro privado. Es decir, le atribuyen a la familia como las de ustedes, ser el responsable del capitalismo y por ende quieren acabar con la familia. Vea lo que dice literalmente el manifiesto comunista: querer abolir la familia, hasta los más radicales se indignan ante este infame designio de los comunistas. Los comunistas quieren acabar con la familia. Entonces, nosotros hemos conocido el manifiesto comunista por precisamente la bandera roja del martillo y la hoz, Lenin, Stalin, etcétera, Rusia, la antigua Unión Soviética, pero nunca nos habíamos percatado que en ese mismo libro habla de que los comunistas quieren acabar con nuestra familia, y lo dicen literalmente. Una encíclica de la Iglesia de 1937, Divinis Redentoris, dice: el comunismo es intrínsecamente perverso, intrínsecamente perverso. Entonces no entenderíamos cómo hoy hay católicos que votan por comunistas, ¿no? Es decir, hay católicos que en términos de la diversidad actual se autoperciben comunistas. Eso es una contradicción total. Entonces, esta vieja izquierda, de la mano de Marx y de Engels, creó toda una teoría social, una filosofía de la historia, una estrategia revolucionaria, y empezamos a ver el feminismo marxista de la mano de Engels, coescritor del Manifiesto Comunista, con un libro que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En Colombia, cuando tengo confianza con mis amigos en sus casas, me gusta ver las bibliotecas, me gusta mucho ver los libros, curiosear, y en el 95% de los hogares colombianos encuentro este libro. Yo creo que a veces las personas piensan que este es Moisés o es el padre Eliezer Salesman, y resulta que esto es una bomba comunista contra la familia. Se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y dice ahí: en la familia el hombre es el burgués y la mujer el proletariado. Es decir, trasladan la lucha de clases al interior de la familia. ¿Para qué? Destruirla, para romperla. Así como hacían los viejos marxistas con las fábricas, que las estallaban en 1000 pedazos, con los sindicatos y demás. Entonces trasladan eso escrito desde 1884 a la familia. Y esto hizo metástasis por el mundo, ¿no? Porque primero Marx y Engels, luego ese librito llegó a las manos de Lenin, luego Stalin en Rusia, luego la Unión Soviética, allá en China con Mao Zedong, acá nuestros garantes de la paz, el Che Guevara y Fidel Castro, y nuestra versión colombiana, las FARC, ¿no? Con las mismas ideas revolucionarias, violentas. Marx decía que la violencia era la partera de la historia. Pero esa teoría clásica marxista falló. Todos vimos que la Unión Soviética se cayó, el muro de Berlín cayó, la miseria que vivían allá en la Unión Soviética hizo que se despedazara todo ese bloque comunista oriental. Vemos lo que pasa en Cuba, aunque Petro, por ejemplo, dice que Cuba es una sociedad mucho más igualitaria que la colombiana. Claro, igualitaria todos en la miseria, ¿no? Todos en la pobreza. Y creo que ustedes han visto venezolanos en Colombia que están viviendo este mismo drama, fruto de este librito, fruto de estas ideas, y por eso esa teoría clásica marxista falló. Pero hubo unos reformistas, unos críticos de esa teoría, Gramsci y la Escuela de Frankfurt, que pasaron a hablar del marxismo cultural, del cual creo que a ustedes les han hablado, pero vamos a hablar más adelantico. Cambian el contexto histórico, cambios en la estratificación cuantitativos y cualitativos, se acerca la clase más alta, la más baja, crece la clase media, y pasamos de la lucha de clases a la lucha cultural, y de la dictadura del proletariado a la dictadura de los intelectuales. Entonces, este intelectual Antonio Gramsci, todos los marxistas han escrito desde la derrota
Marx nunca supo que existió algo que se llamó la Unión Soviética. Gramsci escribió en la cárcel algo que se llamó precisamente los cuadernos de la cárcel, donde él dice que la clase dominante no solamente domina mediante la fuerza, la coerción, la policía, el ejército, sino mediante la ideología, mediante el consenso, mediante la aceptación. Y esa hegemonía la tienen en la sociedad, por ejemplo, la iglesia, las instituciones culturales, el sector educativo, etcétera. Ahora estamos empezando a entender por qué gremios tan comunistas como FECODE se han tomado la educación. Estamos viendo marchas casi todos los días últimamente de los estudiantes porque se metieron a organizaciones que generan un consenso en nuestra sociedad, un consenso en las ideas. Entonces empieza una mutación de esa vieja izquierda recalcitrante que huele a naftalina, al marxismo, la lucha de clases, a una mutación de la izquierda. Vea, desde 1968 los estudiantes en Francia, y entramos a la ideología de los ideólogos de género con su origen en el feminismo de género, y vamos a conceptualizar. Dile a los estudiantes que aquí, que si participan en esas marchas, son idiotas útiles, de las de ahora. Aquí hay estudiantes en esta reunión. Levante la mano si hay algún estudiante acá. ¿Y de ustedes todos son universitarios? Ah, bueno, ¿han participado en las marchas de estos días? ¿Por qué? ¿No saben por qué? Bueno, vamos a mirar por qué es bueno que hagan lo que están haciendo, que es no participar. Esta señora Simone de Beauvoir, que escribió el libro El segundo sexo, que se volvió muy famoso en Colombia porque Humberto de la Calle lo mencionó en los acuerdos de La Habana. Él dijo una frase de este libro: no se nace mujer, llega uno a serlo, y Humberto de la Calle completo y dijo, y no se nace hombre de la misma forma, sino que llega uno a serlo. ¿Se acuerdan de eso? Eso está en YouTube por si ustedes quieren verlo en los acuerdos de La Habana. Y entonces Simone de Beauvoir, que tenía una vida muy particular, ella por ejemplo definía a la mujer así, dice: la mujer es muy sencillo, afirman los aficionados a las fórmulas simples, es una matriz, un ovario, es una hembra, basta esta palabra para definirlo. Esto es feminismo radical, ¿no? No estamos hablando de ese feminismo que tal vez busca cosas buenas para la mujer, igualdad, digamos, con los hombres, respeto, que no la maltraten. No, esto es feminismo radical. Ella, por ejemplo, tenía una relación eventual con Jean-Paul Sartre, otro filósofo. Ella era lesbiana, era profesora, dentro de sus alumnas cazaba relaciones. Ellos tenían un grupo de amigos al que le llamaban la pequeña familia, donde cada uno tenía relación con todos, es decir, un contubernio bastante aberrante. Y a raíz de eso, que además eran amigos de todos los comunistas en el mundo de esa época, como el Che Guevara les dice: ustedes dos tienen una relación revolucionaria. ¿Por qué revolucionaria? Porque era una relación que no se ajustaba a los parámetros de la civilización cristiana, sino que era en el marco del comunismo, el marxismo, la revolución, la ruptura de la familia como la conocemos, tal como lo menciona el manifiesto comunista. Y mire lo que dice Simone de Beauvoir del aborto. Dice: el aborto no será mucho menos que la eliminación de un parásito. Esa es la visión de Simone de Beauvoir, ustedes que son pro vida. Y en ese sentido, el bebé, según el progresismo, no sería más que un molesto y desechable amasijo de carne enquistado en el vientre materno. Han escuchado ustedes hablar acá de los progresistas, ¿no? No me refiero solo a Petro, que Petro pues piensa esto también, sino a todo el progresismo, Claudia López, el Polo Democrático, etcétera. Muchos de nosotros vamos y votamos por ellos cuando ellos piensan de una manera muy distinta a como pensamos nosotros. Y sigue esta andanada cultural porque, como les decía, pasamos del marxismo revolucionario al marxismo cultural, y Kate Millett, con un libro que se llama Sexual Politics, dice que lo personal es político. No sé si ustedes se han dado cuenta que ahora las políticas públicas sentimos que no solamente se nos meten al cuarto, digo a la casa, sino casi que al cuarto, ¿no? Por no decir que a la cama, porque quieren ordenarnos la vida como ellos quieren. Eso se produce porque estos libros, que en su momento lo escribe alguien marxista, comunista, llega a la academia y con el tiempo llega a las políticas públicas, como nos está pasando ahorita. Monique Wittin, en un libro que se llama El pensamiento heterosexual y otros ensayos, dice que la mujer no existe,
¿Qué piensan las mujeres que están acá? ¿Será que sí existen o no existen? Sí, levanten la mano las mujeres, a ver si sí existen. Ah, bueno, ella dice que la mujer no existe. Esa frase se las voy a complementar. Hace unos días di esta conferencia en un colegio público en Bogotá, que es bastante radical los colegios públicos por la izquierda, y una profesora me dijo, no, es que tiene la razón Monique Wittig, la mujer no existe, yo no existe, pero si te estoy viendo, luego tú no eres mujer. Me dijo, no, yo soy hembra. La mujer es una construcción social porque la mujer es a la que la van moldeando para que sea esposa, para que sea mamá, y eso es una construcción social. Entonces el nivel de ideologización que hay de estas personas es bastante fuerte, ¿no? Y fruto de esas ideas de que la mujer no existe, de que no se nace hombre, sino que se llega a serlo, de que lo personal es político, encontramos este tipo de situaciones y de titulares. Un hombre transgénero campeona del levantamiento de pesa en Australia. Es decir, siendo hombre no ganaba, se autopercibió mujer, ahora sí gana. Obvio, un hombre por naturaleza tiene unas condiciones físicas distintas a la mujer. No significa que sea mejor o peor, simplemente somos distintos. O, por ejemplo, este titular, hombre que se cree mujer viola a 4 prisioneras en una cárcel donde cumplía condena como interna. Entonces se autopercibe mujer, lo meten a una cárcel de mujeres y resulta violando a las mujeres. O sea, esto es en Inglaterra, ¿no? Este caso es icónico y terrible. Transexual decide morir por eutanasia tras insatisfacción con cirugías. Nació mujer, se autopercibía hombre, se hizo operaciones para parecer hombre, en un determinado momento se miró al espejo, dijo soy un monstruo y pidió la eutanasia. Y Claudia López dice, esto es del 2011, debate sobre el aborto no es científico ni religioso, es político, sobre derechos. Es decir, a nosotros, y creo que a todos ustedes les han pasado, les dicen, no me hable de temas religiosos, aquí no, aquí esto es un estado laico, ya estaban ustedes equivocados, las cosas cambiaron. ¿Les ha pasado o no? Eso. Pero ahora nos corrieron un poco más la barda y nos dicen, tampoco me hable de ciencia, obviamente, porque la ciencia nos dice que un hombre es un hombre, cada célula del cuerpo es hombre sin importar el tijeretazo, y de la misma forma un ser humano es ser humano desde la concepción. Pero ellos dicen, no, ni lo religioso nos los toque acá, el debate es político sobre derechos. Entonces lo que interesa poner en el papel es lo que los valida a ellos. El otro día estuve en un debate con 2 feminazis en la Universidad San Buenaventura y nos preguntaron en el debate el público, ¿desde qué momento inicia la vida? Yo dije, desde la concepción. La feminazi dijo, la Corte Constitucional nos dice en la sentencia tal que la vida comienza desde… Es decir, ellos están buscando todo desde el punto de vista jurídico sin importar la ciencia porque el debate sea ideologizado. Sigue la andanada cultural con este libro que se llama El género en disputa de Judith Butler, donde dice que el transexual como nuevo sujeto. ¿Nuevo sujeto de qué? De la revolución. ¿Quién era el sujeto de la revolución con Marx y Engels? El proletariado. Ahora ellos ven el nuevo sujeto de la revolución en el transexual. ¿Por qué? Porque dice, la multiplicación paródica impide a la cultura hegemónica y a su crítica confirmar la existencia de identidades de género esencialistas o naturalizadas. El travesti se burla del modelo que expresa el género, así como la idea de una verdadera identidad de género. ¿Qué quiere decir eso para traducirlo? Porque el debate se va poniendo más denso, que cuando a uno le decían antes, ¿qué existe en la sociedad, hombres o mujeres? Pues uno rápidamente contestaba hombres o mujeres, pero ahora uno va a contestar porque ha sido tan fuerte la andanada que el travesti y este tipo de sujetos de la revolución nos han venido confundiendo y nosotros nos hemos dejado confundir. ¿Por qué? Porque la opinión, ¿quién nos la está diciendo? El enemigo. Medios de extrema izquierda, de izquierda, que piensan como piensan estos escritores. Beatriz Preciado, con un libro que se llama El Manifiesto Contrasexual. Esta señora estuvo acá, esta foto es en el iFestival en Cartagena con los recursos de ustedes. La invitaron a decir, entre otras cosas, que no existe hombre, no existe mujer, no existe lesbiana, todos somos ficciones políticas encarnadas.
según ella, y que hay que encarnar el comunismo. Y dice que la contrasexualidad afirma que el deseo, la excitación sexual, el orgasmo no son sino los productos retrospectivos de cierta tecnología sexual que identifica los órganos reproductivos como órganos sexuales en detrimento de una sexualización de la totalidad del cuerpo. Como les digo, cada vez se va poniendo más denso el discurso y a uno le toca buscar un traductor para esto, pero para entenderlo, lo que está diciendo es que en el sexo no se usan solamente los órganos sexuales, sino todo el cuerpo. A raíz de esto, que el manifiesto contrasexual ha surgido un movimiento que se llama el posporno. ¿Ustedes han escuchado hablar del posporno? ¿Han escuchado hablar del porno? Bueno, el posporno es que van a una biblioteca, van a un teatro, 20 personas, 15 personas, tienen relaciones todos con todos, llevan animales, hacen cuánta cosa, y dicen que eso es un acto revolucionario. Ella es adicta a la testosterona, como verán en la foto de la derecha, es actualmente con una apariencia más masculina, habla más grueso que yo ahora, es bastante impresionante cuando uno ve la mutación, y dice que la testosterona es una droga política porque rompe, digamos, esas condiciones naturales, según ellos, ¿no? Ella se autodenomina queer y aquí en Cartagena dijo: feministas, homosexuales, heterosexuales disidentes, hombres disidentes de la masculinidad soberana, únanse al movimiento internacional del comunismo somático. ¿Qué será un hombre disidente de la masculinidad? ¿Cómo? Claro, o sea, digamos que apostata de su condición de hombre, ¿no? Que eso es imposible, pero ellos en su mente, en sus ideas, piensan que eso se puede hacer. Y habla del movimiento internacional de comunismo somático porque ella dice que así como hubo una internacional socialista y hay una internacional comunista, ahora dice que hay una verdadera internacional queer, que es todas estas personas que por el mundo están buscando el comunismo. Leonor Silvestri le hace una guerra a la heterosexualidad en un libro que se llama Foucault para encapuchadas, y ahí está el manual de lo que ahora está pasando. Dice que hay que proliferar hasta el absurdo las anomalías psicosexuales. Ustedes recordarán que hace unos 30 años, digamos para los que tenemos algunos años, hablábamos simplemente de la persona homosexual, ¿no? Pero ahora nos hablan de L, G, B, T, I, Q, P, etcétera. Entonces vea lo que dice: proliferar hasta el absurdo las anomalías psicosexuales. Y el manual sigue y vea lo que dice: borrar las denominaciones masculino y femenino según estén conforme a las categorías de asignación biopolítica varón-mujer. Los códigos de masculinidad son susceptibles de abrirse para que operemos sobre ellos una suerte de gender hacking perfoprotéxico lexical mediante la utilización de juegos lingüísticos que escapen a las marcas de género o que al menos las desquicien. Y lo han logrado. Estamos viviendo una sociedad desquiciada donde usted entra a una página del Estado, le dicen qué género es y ahí está la lista, ¿no? Pero si ustedes se ponen a ver, nosotros no hemos decidido confrontar eso, es muy fácil confrontarlo, porque como les decía, hace algunos años hablábamos del homosexual, ¿cierto? Con el respeto que tenemos de cualquier persona homosexual, cada quien vive su vida como quiera, pero si hablamos de esa lista LGBTIQP, L, ¿qué es? Lesbiana, que es una mujer homosexual. LG, G, ¿qué es? Gay, que es homosexual en inglés. LG, B, ¿qué es? Bisexual, una persona que es homosexual a raticos. LGBT, ¿qué es? Transexual, es una persona que le gusta vestirse o hacerse alguna operación para parecer del otro género. LGBTI, intersexual, que es la persona que cuando nace sí tiene, digamos, puede tener algunas características del uno o de otro lado, que eso pasa. Entonces quedamos con que estamos hablando de unas personas que son homosexuales, pero ellos, siguiendo el manual de Leonor Silvestre, han buscado desquiciar a la sociedad a través de esta gender hacking perfoprotéxico lexical. ¿Ustedes se acuerdan que hace poquitos días hubo una batalla a favor de la vida en Argentina? ¿Quién ganó? La vida, ¿cierto?
Pero como el comunismo es fanático, al otro día empezaron a sacar libros como este, Feminismo para jóvenes. Ahora sí nos ven, entonces usted ve dos feministas radicales en versión dibujo animado. Aquí dice mi cuerpo, mi decisión, vivas y libres. Ustedes habrán visto que ayer, antier, en un municipio de Argentina estaban buscando quemar iglesias, etcétera. Eso fueron este tipo de personajes. Este libro está escrito para niños, es decir, para secuestrar el cerebro de nuestros niños en manos del feminismo radical y del tema LGBT. Y vea lo que dice el índice de temas: patriarcado, se va a caer, cuerpos sin moldes ni modelos, adolescencia trans, esto es para niños, ¿no? Aborto legal, la marea verde-violeta, ellos no paran un solo día. Yo estaba impresionado con esta publicación y unas monjitas amigas que tienen sedes en Argentina me mostraron 20 libros más en una feria del libro que hubo en Buenos Aires en estos días, de esta misma línea. Esta es una página que promociona ese libro, que se llama Antiprincesas, y usted verá allá a la derecha está el Che Guevara en versión casi que dibujo animado, parece Mickey Mouse, un asesino. Tenían campos de concentración para homosexuales en Cuba en su época. En la mitad está Frida Kahlo, que era trotskista, comunista, pero esto en versión para niños, para confundir y secuestrar sus mentes. Entonces, según esto, ¿qué es la ideología de género? Ustedes han estado estudiando sobre ideología de género, ¿no? ¿Qué es la ideología de género? Según toda esta introducción, es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraiga la sexualidad de la naturaleza y la explica monopólicamente por la cultura. Entonces, es un conjunto de ideas anticientíficas. No es científico que yo, Samuel, en este instante me autoperciba Marcela. Pero eso es lo que pasa, ¿no? O sea, yo me autopercibo Marcela y, es más, me puedo autopercibir hasta Rapunzel. Y según ellos es así, porque sí. ¿Cómo? No, pero exactamente, no me da por naturaleza, pero como esto es anticientífico, entonces yo soy la princesa Rapunzel en este momento. Un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios. ¿Por qué autoritarios? ¿A ustedes, alguno de ustedes les preguntaron si estaban de acuerdo con el aborto? ¿Sí o no? ¿Les preguntaron si estaban de acuerdo con el matrimonio de parejas del mismo sexo? ¿Con la adopción de parejas del mismo sexo? Exacto, entonces es autoritario, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan la sexualidad de la naturaleza y la explica monopólicamente por la cultura. Es decir, ellos dicen que yo, Samuel, nazco hombre, pero la cultura me puede moldear y volver Rapunzel. Y en este mar de ideología, que es muy fuerte, han caído organizaciones que otrora conocimos como científicas. Por ejemplo, National Geographic. National Geographic, uno estaba acostumbrado a prender el televisor, veía ballenas, leones, lobos, etcétera. Ahora uno prende el televisor y ve, por ejemplo, un programa que se llama Gaycation. ¿Lo han visto? Donde muestran, por ejemplo, exacto, muestran, por ejemplo, una sociedad enferma como la japonesa, donde pagan a empresas para tener amigos una tarde. Es decir, yo voy, así como acá uno paga para comprar pan y leche, allá pagan para tener un amigo durante una tarde, y ese amigo lo puedo llevar a mi casa, a mi familia, para poder tener la fuerza de decir que salí del closet, como dicen ellos. Y todo eso lo muestra Gaycation y alaban todo el movimiento que ellos llaman de liberación y demás, que es completamente anticientífico. Pero en esta publicación que se consiguió aquí en Colombia, hablan género, la revolución, han sacado varias publicaciones de esta revista sobre este tema, alabándolo, y habla, por ejemplo, de mujer transgénero, intergénero no binario, bigénero, andrógino, y dentro de esos géneros hablan del género fluido. ¿Ustedes saben qué es género fluido? Género fluido, según National Geographic, es que yo amanezco, entonces me autopercibo Samuel, ya más tardecito, hacia las medias 9 me autopercibo Marcela, más tardecito, hacia el mediodía, me autopercibo otra cosa, y eso es género fluido. ¿Y eso tiene algo de científico?
nada, pero publicaciones como esta han caído en esa avalancha. Sí. Facebook permite elegir entre 54 opciones de género en el perfil de usuario argentino, por ejemplo. Y entonces usted tiene la posibilidad en Facebook de cómo realizar el cambio de género. Entonces, hombre, mujer, mujer, hombre o personalizar. Entonces usted en Facebook puede hacer virtualmente el cambio de género y usted encuentra cosas como asexual mujer, asexual varón, mujer bisexual, varón bisexual, poliamorox, poliamoroxa, poliamoroso, mujer heterosexual, cisexual masculina, cisexual masculino, lesboflexible, varón heteroflexible, mujer heteroflexible. ¿Qué será ser un varón heteroflexible? O sea, según Facebook hay más de 50 géneros, ¿no? Varón heteroflexible será un contorsionista, ¿no? Y como nosotros siempre vemos estos temas como lejanos, porque estamos acostumbrados a una sociedad bastante conservadora, en la práctica vea lo que está pasando. Transversalidad de la ideología de género en Bogotá, movilidad incluyente, cebras LGBTI en Bogotá, esto es del 27 de junio de 2018. Este chalequito es el chaleco de los funcionarios de la alcaldía de Bogotá, pagos con los recursos de ustedes, de sus impuestos, y con cebras a colores pagas con los recursos de ustedes. Esto es Bogotá, ¿no? O sea, estamos hablando en Colombia. Atenta la ideología de género contra las libertades como libertad de lenguaje y libertad de expresión. En un pueblo no se le puede decir a las mujeres que están embarazadas mamá porque se ofenden los transgénero. La Organización Mundial de la Salud publicó el 18 de junio de este año su nueva clasificación donde saca como enfermedad la disforia de género, es decir, no era normal, y eso lo sabía y lo sabe la ciencia, que yo, Samuel, me autoperciba Marcela o que diga que soy una niña encerrada en el cuerpo de un hombre. Y la Organización Mundial de la Salud lo sabía, pero hace 2 meses sacaron ese trastorno y lo desclasificaron como enfermedad. Entonces prepárense, porque en el 2022 todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud dirán que ser transgénero, que tener disforia de género no es enfermedad. Libertades de culto, libertades, atenta contra las libertades de lenguaje y de culto, cárcel para cualquiera que diga que homosexualidad es pecado en Canadá, prohíben decir amén y bendecir los alimentos a los niños de una guardería cristiana en Suecia, contra la patria potestad, escuelas de Chicago enseñan sexo anal a alumnos de 5º grado, contra la patria potestad, un padre estadounidense acaba en la cárcel por pedir que no se adoctrine a su hijo en la homosexualidad. Contra la patria potestad, Canadá quitará la custodia a los padres que se opongan a la agenda LGBTI. En Colombia, esto es las movilizaciones de la extrema izquierda, ¿ustedes apoyarían con sus impuestos una marcha a favor de las FARC? Bueno, ya lo hicimos, el 1 de julio, domingo, marcha del orgullo LGBTI, es ahora o nunca, ni un paso atrás. En esa marcha paga por la alcaldía, por varias alcaldías, pero hablemos de la alcaldía de Bogotá, aparecían las banderas del Partido Comunista, aparecían las banderas de las FARC, aparecían las banderas obviamente del amor, de la inclusión, de no me discrimines, de todo pago, es oficial del gobierno en este momento, ¿no? Perversiones, Holanda legaliza un partido que defiende la pederastia, Canadá, Corte Suprema legaliza parcialmente el sexo con animales, las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia y el incesto. Perversiones, la pedofilia es otra orientación sexual como la homosexualidad, dicen psicólogos del Parlamento canadiense. Perversiones, la increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña en Canadá. ¿Cómo un hombre de 52 años se transforma en una niña? ¿Aquí hay alguien de 52 años? Eso, exactamente. Es que yo veo, cuando uno muestra este titular, que suelta sonrisas, porque es tan absurda la ideología de género que lo único, y esto grábenlo, por favor, escríbanlo en sus cuadernos que veo que hay gente escribiendo, lo único que le da forma a la ideología de género es el Estado, la coerción estatal. ¿Por qué? Porque a usted le muestran a esa niña,
que no es una niña, es un hombre con una peluca. Y resulta que en Canadá, si ven que aparecen un señor y una señora al lado de él, Canadá, a través de la coerción, hace que creamos que eso es una niña y que lo adopten. Está adoptado, esos son los padres adoptivos. Este era el señor antes, con 7 hijos y su esposa. A raíz de la ideología de género de ese hogar se estalló en 1000 pedazos. Ahora aquí abajo está con sus 2 muñequitas y dando charlas en colegios. ¿Quién nos obliga a creer que eso es una niña? El Estado. ¿Qué le da cuerpo a la ideología de género? El Estado. Perversiones. Un hombre acusado de violar a 3 menores alega que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Aquí vamos a hablar de un tema muy delicado, pero que nos va a permitir entender y comprender cómo podemos defender a nuestra iglesia, porque últimamente hemos tenido un embate de muchas noticias que nos preocupan de la iglesia, etcétera. Y tuve el honor de ser la primera persona que dio en el mundo una conferencia sobre teología de género. ¿Qué es teología de género? Pues ustedes habrán escuchado hablar, por ejemplo, de la teología de la liberación. ¿Se acuerdan? Que combinaron algunos personajes el evangelio con marxismo, lo que dio un dragón horroroso que ha generado también muchos desastres. Y ahora hay gente que quiere combinar todo lo que hemos visto con evangelio. Entonces vamos a ver qué es teología de género. Rápidamente. 17 de marzo de 2017, Día de la Mujer, provincia de Tucumán. Esto fue un horroroso espectáculo donde feministas radicales hicieron la parodia de un aborto de la Virgen María. Si hacen una parodia del aborto de la Virgen María, ¿quién se supone que es el abortado? Exactamente, entonces es bastante fuerte. Ellos han venido haciendo este tipo de cosas para correr la barda, para que supuestamente, como dicen ellos, la sociedad viene cambiando, ya nos tenemos que abrir a nuevas cosas, etcétera. Este es otro ejemplo de cómo conocíamos hasta ahora la ideología de género relacionada con lo religioso. La justicia francesa condena a Christine Boutin por definir la homosexualidad igual que la Biblia. Ella fue exdiputada de la Asamblea Nacional Francesa y exministra de Vivienda y fue condenada a 5.000 euros de multa por usar la definición que hace la Biblia de las relaciones homosexuales. Suecia y Canadá, cárcel para cualquiera que diga que la homosexualidad es pecado. Y resulta que vea lo que empieza a pasar en el mes de agosto de este año. Está el Congreso Pastoral de la Familia y aparece un corito LGBT en las puertas, afuera del Congreso de la Familia, y vea lo que dice el titular: un coro LGBTI canta afuera del Congreso Pastoral en el Encuentro Mundial de las Familias en Dublín, agosto 23, hace un mes, 2 meses. Entonces, hay un cambio, porque si veíamos los titulares anteriores eran bastante agresivos, bastante violentos. Aquí aparece un coro lleno de amor, inclusión, igualdad, y resulta que empezamos a encontrar esto: Biblia gay, pasajes anti-gay dicen ellos, tales como Génesis, han sido meticulosamente reformulados con el propósito de no ofender a la comunidad LGBT y de justificar las relaciones homosexuales como una práctica aprobada por Dios. ¿Qué Biblia tienen ustedes? ¿Esta? ¿Seguro? ¿Ya la revisaron? Revísenla. Génesis 19:15, Levítico 18:22, Romanos 1:27, 1 Corintios 6. Están reformulando la Biblia y nos están sacando una versión, como dicen ellos, anti-gay. Aquí hay una publicación de Fray Nelson Medina, creo que ustedes conocen a Fray Nelson, estuvo hace poco por acá, creo. Bueno, el 23 de agosto él publicó esto en su Facebook, dice: siglos de enseñanza paciente y sabia sobre la familia, destruidos con la imposición de las familias a gusto de James Martin y los de su grupo, tardaremos décadas en recuperarnos de lo que revela esta foto, pero lo lograremos. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Obra, Señor. Me pregunto, ¿qué sigue? ¿La JMJ en Panamá? ¿Y por qué esa publicación tan fuerte de Fray Nelson en su Facebook? Porque aparece esta foto, es un PowerPoint allá en el Congreso Mundial de las Familias con un sacerdote que puso mostrando, dando bienvenida y respeto a nuestras parroquias a la
personas LGBT y sus familias. Entonces a nosotros nos llamó mucho la atención la publicación de Fray Nelson y empezamos a mirar qué pasaba. Y resulta que Así Prensa, 4 años antes, en el Congreso Mundial de la Familia anterior, hizo esta denuncia. 4 de agosto de 2014, activistas gay financian manifestación de católicos disidentes contra sínodo sobre la familia. La organización pro-gay Arcus entregó una subvención de $200.000, estamos hablando por decir algo de 600 millones de pesos, a una coalición de católicos, comillas, disidentes que buscan manifestarse contra el próximo sínodo sobre la familia. Y vea lo que dice acá. Arcus Foundation, con sede en Michigan, entregó una subvención a una organización Dignity USA para apoyar la labor de los defensores de la fe pro-gay, que buscan influir y contrarrestar la narrativa de la Iglesia Católica y sus afiliados ultraconservadores. Hay organizaciones que pagan 600 millones de pesos para ir a golpear el discurso de la Iglesia Católica. ¿Sabían eso? ¿Sí o no? Bueno, entonces empezamos a ver que era Arcus Foundation el que da la plata. Y vea lo que dice, esta es la página de Arcus Foundation y dice: la Fundación Arcus lanzó una nueva iniciativa de justicia social que ha puesto gran énfasis en llegar a las comunidades de fe en todo el mundo. ¿Ustedes son una comunidad de fe? Sí. Bueno, estos quieren llegar a ustedes. Y dice, para construir una aceptación cultural para las personas LGBT. Pero ojo, desde el punto de vista de la fe. O sea, no es simplemente que respetemos a la persona, que los respetamos todos, ¿cierto? Sino que quieren montar una fe LGBT, una fe gay sobre la fe católica, golpeando nuestras creencias y golpeando lo que somos nosotros. Y, por ejemplo, esto es de 2018, le dieron $100.000 a la Asociación de Psicólogos Americanos para golpear el tema, empujar el tema LGBT, a la Fundación de Justicia Lesbiana $500.000, es decir, $1.500 millones de pesos para lo mismo, $100.000, o sea, 300 millones de pesos para hacer creer a los estadounidenses que pensar como pensamos nosotros es contrario a es antiamericano. Vea lo que dice acá, le dan $100.000 a Human Rights Watch para el mismo tema LGBT, New Wise Ministry $35.000 para el mismo tema. Y vean este caso icónico, la agencia de noticias católica cuestionó si la subvención de $120.000, estamos hablando de 360 millones de pesos, dada al servicio de noticias religión, había golpeado la imagen del cardenal Raymond Burke, es decir, entregaron 360 millones de pesos, hablando en términos colombianos, para golpear la imagen de un cardenal. Entonces hay organizaciones dedicadas a pagar para dañar la imagen de la Iglesia Católica. ¿Sabían eso? Bueno, ¿conocen esto? NAMBLA. NAMBLA, ¿les parecen bonitos los colores? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Bueno, NAMBLA es la Asociación Norteamericana de Amor entre Hombres y Niños, es decir, la Asociación de Pedófilos, que tiene unos objetivos como construir entendimiento y apoyo para tales relaciones, educar al público en general en la natural benevolencia del amor entre hombres y niños, cooperar con lesbianas, gay, feministas y otros movimientos de liberación, apoyar la liberación de personas de todas las edades, de perjuicios y opresión sexual. Una organización americana con muchos recursos dedicada a promover la pedofilia, que golpea de la mano de todos estos grupos que llaman de liberación la imagen de la iglesia. Entonces, cuando le hablan a uno de un sacerdote, que puede haber, obviamente, que haya caído en X o Y situación, no solamente están buscando dañar la imagen de la Iglesia Católica, sino legitimar la práctica de la pedofilia. Para ya ir empezando a la recta final, vamos a ver el caso de Colombia. ¿Ustedes creen que de esto que hemos hablado pasa algo aquí en el país? Uy, pero están súper convencidos. ¿Han visto muchas cosas?
Entonces aparece esta página Cristianos Gays, donde usan como íconos parecidos a los que usamos en la Iglesia Católica, pero versión homosexual, versión lesbiana, y dice: la ciudadanía LGBTI de Colombia marcha por el Estado laico ante la arremetida fundamentalista contra sus derechos. ¿Quiénes son los fundamentalistas, según ellos? Nosotros. O sea, no nos hables de eso, religión no, esto es amor, esto es comprensión, esto es... Y aparece un abogado que se llama Diego Eduardo López Medina, con su obra El derecho de los jueces, que nos dice en ese libro lo que han venido haciendo por años y a la cual nosotros le hemos dado la espalda. Las contradicciones y ambigüedades del derecho son inexplicables y no se acepta que en este, como en otras esferas sociales, se libran intensas luchas políticas e ideológicas. Hemos librado una lucha política e ideológica en la Corte Constitucional que nos ha aprobado el aborto. Hoy ustedes ayudaron mucho en las redes con... ¿No sirvió? ¿Por qué? Que tome la decisión. Sí, pero esa lucha hasta ahora estamos despertando para darla, ¿no? Hace unos años estos señores estaban completamente dedicados en solitario a aprobar cosas de manera autoritaria, porque 9 magistrados toman decisiones por 48 millones de colombianos y de esos 9 solo 6 se necesitan para tener la mayoría, es decir, 6 personas han aprobado cosas que 48 millones de colombianos no quieren que se aprueben. De la mano de abogados como este abogado es salido de Harvard, doctorado en Harvard, trabaja en los Andes, pero de Harvard también salen muchas barbaridades, ¿no? En Colombia hemos visto este avance en el gobierno del expresidente Uribe en 2006, precisamente la sentencia C-355 de la aprobación del aborto, con Juan Manuel Santos, miles de cosas, vamos a nombrar solo 4. La ley 1761 de 2015 ordenó incluir la perspectiva de género en la educación preescolar básica y media. 2016, cartillas del Ministerio de Educación para ambientes libres de discriminación. ¿Alguno de ustedes marchó en el 2016, el 10 de agosto? Levante la mano el que haya marchado ese día. No fueron muchos de los que están acá. Bueno, pero vamos a tener que volver a salir, yo creo. 2016, acuerdos con la guerrilla de las FARC incluyen ideología de género. 2016, sentencia CEU-214 aprueba el matrimonio de parejas del mismo sexo. ¿Y qué es lo que ha venido pasando? Y vamos a ir a la corteza de este encuentro que tenemos hoy. Hemos vivido una transformación cultural. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Porque estábamos hablando al inicio que pasamos de la lucha revolucionaria a la lucha cultural, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo ellos, los enemigos, la contraparte? Se inventaron una teoría para pasar por encima de la norma, que dice lo siguiente: se puede desconocer la cosa juzgada constitucional, porque la Constitución habla de que la familia es papá y mamá, que el aborto es un delito, dice el Código Penal, etcétera, 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 ¿no? Pero dice, se puede desconocer la cosa juzgada constitucional cuando se han producido cambios sociales profundos que impliquen que ha variado la aplicación de la norma en la sociedad. Es decir, ellos justifican con que si pasan cosas en la sociedad que muestran que ha cambiado, entonces puede cambiar la norma. ¿Cómo les parece a ustedes eso? Entonces hemos vivido nosotros 4 fuertes transformaciones culturales en los últimos años, a las cuales no le hemos hecho frente. ¿Cuál fue la primera de esos cambios? Dices que la despenalización del aborto. El primer gran cambio fue la constituyente del 91, porque con la constituyente del 91 nos metieron todo el tema que no, aquí iglesia no, la iglesia en realidad pasó de ser la señora de la casa a la niña ya de la 19 que aguanta frío en la calle esperando a ver quién pasa, es decir, pasamos de ser la señora de la casa a ni siquiera la otra, ¿no? En este estado donde nos dicen, no, aquí ya no, religión no, aquí esto es laico, esto, ¿sí han escuchado ese discurso? Todo eso lo generó la constituyente del 91, la constitución del 91. ¿Alguno de ustedes dijo algo cuando pasó eso? Muchos aplaudimos, Gaviria decía bienvenidos al futuro, el M-19 llegó a las Cortes, llegó al Congreso, todo eso lo produjo esto, ¿no? Y no dijimos nada.
Y vea lo que pasó a raíz de eso en el 93. Esto no es de ayer, ni de antier, ni de la semana pasada. ¿Es viable jurídicamente que un varón se identifique con un nombre usualmente femenino o viceversa, que una mujer se identifique con un nombre usualmente masculino o que cualquiera de los dos se identifique con nombres neutros o con nombres de cosas? Es decir, no estamos hablando de Holanda, sino de Colombia. Si aquí su niño le dice, mamá, me quiero llamar Zapato, pues puede llamarse nombres de cosas, ¿no? O nombres neutros. ¿Qué será un nombre neutro? ¿Cómo? Marcelín. No, ese es como… Pero bueno, yo podría llamarme Florecilla Roquera, o sea, porque dice, es viable jurídicamente que un varón se identifique con un nombre usualmente femenino o viceversa que una mujer se identifique con un nombre usualmente femenino. Es decir, una mujer muy bonita podría llamarse Don Ramón, ¿no? Según esto a raíz de la Constituyente del 91. ¿Cuál fue la segunda transformación cultural después de la Constituyente del 91? El aborto. Y ahí vino el tema de Mónica Roa, que hoy otra vez está empujando el tema de la legalización total, y hacían cosas como estas para justificar el hecho de decir que en la sociedad colombiana había habido cambios. Es decir, aparece ella disfrazada de obispo, burlándose de la iglesia, iban hacia universidades, iban a decir, lo primero que empezaron a decir en las universidades no fue que se legalizara el aborto, sino que aquí ya había habido un cambio, que ya la iglesia no, que Estado e iglesia eran otra cosa, que cada cosa en su lugar, y nos metieron el aborto y vean lo que estamos hoy, ¿no? El tercer cambio cultural, ¿cuál? Bueno, alcanzaron a leer. El proceso de paz con las FARC. ¿Ustedes han visto paz en Colombia con el proceso de paz? Sigue el tema de la violencia, se disparó el narcotráfico, ni siquiera en las épocas de Samper tuvimos tanta droga, ahora con el agravante de que el consumo es interno. Pero en el 2003 millones de personas marchamos contra las FARC y en el 2018 hay gente católica votando por las FARC. ¿Por qué? Hay un libro del hermano mayor del expresidente Santos que se llama Enrique Santos, que se llama Así empezó todo. Ese libro es más o menos del 2011, 2012 y ahí aparece el acuerdo con las FARC, el acuerdo. Si eso estuvo en el 2011, 2012, ¿por qué nos hablaron de ese acuerdo en el 2016? Bueno, porque ustedes prendían el canal institucional y ustedes veían programas como ¿por qué Uruguay es el país amigablemente gay de Latinoamérica? Aparecían especiales sobre Frida Kahlo, trotskista, comunista, el socialismo, etcétera, etcétera. 4 o 5 años de un bombardeo cultural que golpearon nuestra sociedad y la abrieron a ese tipo de ideas y estamos viendo hoy las consecuencias con marchas de jóvenes lideradas por la extrema izquierda a diario. ¿Se han dado cuenta? Es decir, cuando nosotros estábamos marchando en el 2003 contra las FARC, que fue todo el país, medios de comunicación y demás, hoy en el 2016, por ejemplo, muchísimos jóvenes marcharon diciendo, no, ganó el no, pero no importa, impongamos esto, queremos la paz, etcétera, pero no era por, bueno, claro, para muchos jóvenes incautos, pero en realidad direccionado por una transformación cultural de nuestro país para aceptar el comunismo. Y el cuarto cambio cultural, ¿cuál será? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cómo? La educación. Bueno, antes de eso, ¿ustedes saben quién es el parlamentario noruego Heikki Holmas? No sabes quién es, pero es gay, por la bandera. Bueno, este señor fue el que propuso que Juan Manuel Santos fuera Nobel de Paz. Entonces ya saben por qué Juan Manuel Santos, o digamos, qué grupo de personas empujó eso, ¿no? Y hemos visto una avanzada desde el Acuerdo de La Habana. En el mismo 2016 tuvimos el tema de las cartillas de ideología de género con un programa que iba ahí que se llamaba Diferencias, lo pueden encontrar en YouTube, donde le enseñan a los niños a través de esos dibujos animados que además son horrorosos porque son como calaveras,
que ser homosexual es a color, divertido, feliz, y que ser heterosexual es triste, aburrido, a blanco y negro, y eso lo enseña diferencias, que está metido en esa cartilla. Entonces ustedes recordarán que cuando nos opusimos a eso se burlaban de nosotros, decían, ay no, el rayo homosexualizador, ja, aquí nadie se hace homosexual, uno nace así, pero entonces al fin que no decían que lo moldeaba la cultura, ahora sí se nace así, ¿en qué quedamos? Ellos mismos se contradicen, pero empezamos a mirar de dónde venía Diferencias, y Diferencias viene de una organización que se llama GALE, por sus siglas en inglés, que es la Alianza Global para la Educación LGBT. Entonces, sí existía la educación LGBT. Es en Estados Unidos, esta es la página principal de ellos. Cuando usted abre esa página y aparece un índice de países que aceptan el tema homosexual, como Canadá, Argentina, países ambiguos, según este gráfico, Estados Unidos, Colombia, entre otros, y países en contra, por ejemplo, Rusia. Y vimos que la Alianza Global para la Educación LGBT está apoyada por la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esto es una agenda global que incluye al Banco Mundial, el Fondo de Población, como ya dijimos, la UNESCO, y aparece algo que une la ideología de género con el aborto y con todo el tema homosexual, que es el documento Kissinger-McNamara. Kissinger hace poquito, todavía está vivo, él dio un discurso en el marco del fallecimiento de John McCain, y en 1970, 68-70, surge este documento que habla del crecimiento demográfico y el futuro de Norteamérica. Entonces ustedes dirán que tiene que ver las implicaciones del crecimiento poblacional mundial para la seguridad de los Estados Unidos e intereses de ultramar. Pues vea lo que dice este documento. Habla de unos países, digamos, peligrosos, que necesitan control de natalidad, como Brasil, que aparece en primer lugar, luego India, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, México, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Egipto, Turquía, Etiopía y Colombia. Se alegaba que la explosión demográfica era una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Recomendaban, entre otras cosas, no usar el término control de la natalidad para no asustar a los políticos, sino expresiones como planificación familiar, paternidad responsables. El objetivo era garantizar el acceso de Estados Unidos a las materias primas de estos países, minimizando el consumo interno en ellos. Entonces, vea, estamos escuchando el discurso que ya no es control de natalidad, sino planificación familiar, paternidad responsable, derechos sexuales y reproductivos, y todo eso para el eufemismo del aborto. ¿Y qué más anticonceptivo que la homosexualidad? Entonces, el cuarto transformación cultural y el que tenemos que enfrentar hoy son los dos decretos que dejó Santos. Esos dos decretos que dejó Santos generan lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan de esta noticia aquí de Medellín, La Trieja? Que era una relación que no era de 2 sino de 3, y que antes eran 4, pero uno de ellos murió y el que está en la mitad era menor de edad cuando se inició. Esto es acá de Medellín, ¿no? Lo sacó los informantes. ¿Ustedes quieren que en Colombia se legalice la trieja? ¿Sí o no? Bueno, ustedes no quieren, pero Santos sí. Y entonces, con un decreto, con una firma en 5 minutos, el decreto 762, que es la política pública LGBT, este es un gráfico, no es un gráfico de feminismo o de homosexualismo radical, sino de política pública, donde aparece a quién va dirigido, allá dice el título. Entonces aparece, siempre hay que victimizarse, entonces aparecen 2 homosexuales, uno en silla de ruedas, unas lesbianas, un trío, cada uno con su apetencia, una mujer con muchas apetencias, un señor con algunas apetencias. Y ese decreto, que es una política pública para este tipo de población, uno pensaría que si es un tema serio, pues el DANE, por ejemplo, tiene estas son cifras oficiales de 2016, donde dice cuántas personas nacieron hombres en un año, cuántas nacieron mujeres y cuántas se encuentran en el país que cuando vieron científicamente no se sabía si era hombre o mujer. Eso pasa, sí existen esos casos. Pero el DANE nos dice que, por ejemplo, en 2016 nacieron 332.824 hombres, 314.617 mujeres, entre otras cosas. Esto desvirtúa la publicidad de Profamilia de ese mismo año, que decía que había 368.000 abortos clandestinos
Es decir, había más abortos que personas que nacieron. Esas son las incoherencias de la mafia abortista en Colombia y de todas las edades en el país, no que hayan nacido, sino de todas las edades, personas indeterminadas, 80 personas. Es decir, de 48 millones de ciudadanos hay 80 personas, según el DANE, que tienen esa situación, que no significa que no tengan definido un sexo, sino que la parte física tiene algún tipo de incoherencia, digamos, que por naturaleza pasa. Entonces, uno pensaría es una política pública, un decreto para 80 personas, ¿cierto? Porque está orientada a una población que no tiene definido el tema, lo otro es ideológico. Y aparece esto, con los recursos de todos ustedes, taller de sensibilización sobre la política pública nacional LGBT, eso fue en el Salón Amarillo del Congreso, viernes 29 de junio de 2018. ¿Saben cuántas personas asistieron a esa sensibilización, es decir, a mostrar qué era esa política? Adivinen, pongan un número. ¿Cuántas? ¿100? Habían 15 personas para mostrar la sensibilización o sea, para mostrar qué era eso. O sea, esto fue al escondido, ¿no? De esas 15 personas, 2 eran amigas nuestras que fueron a ver, no es que nosotros tengamos delegados LGBT, sino que les pedimos el favor que fueran a ver, es decir, eran muchas menos personas y empieza a aparecer este fenómeno. Solipsi, la profe trans, o sea, tenemos profe trans ya, y dice este artículo de la revista Semana, eso parece que fuera una narración de Walt Disney. Es una clase normal, los niños saludan a la maestra con un beso en la mejilla. ¿Usted quisiera que su hijo varón besara a un hombre al entrar a una clase? Eso es lo que pasa ahí. Los niños saludan a la maestra con un beso en la mejilla, comienza el día con una oración y reciben evaluaciones calificadas del día anterior, se ven manos levantadas, se resuelven dudas, hay bulla y travesuras y también llamados de atención. Los estudiantes no ven enfrente suyo al señor Carlos Armando Navia, sino a una mujer que decidió llamarse Solipsi, su profe. Esto gracias a esa política pública. Con los recursos de todos ustedes, Alcaldía de Pasto, cuadernos LGBT, nuestro amor no daña, tu odio sí. Separadores de feminismo radical en Pasto con los recursos de ustedes, yo soy mía. Eso significa que la niña cree que cuando queda embarazada no es una criatura distinta a ella, sino es su cuerpo y lo puede asesinar, lo puede expulsar. Pastelitos LGBT con los recursos de ustedes. Bisexual visible, libros, homofobia y agresiones verbales, festivales en universidades, tercer festival Camaleón, Universidad de Nariño con los recursos de ustedes. Están enriqueciendo a estos sectores, a estos grupos ideologizados y aterriza en Colombia la Cámara de Comercio LGBT, noviembre 1, 1 y 2, 2018. Y como ustedes dijeron que no querían la trieja, al que no le gusta le dan 2 tazas, y Santos puso un segundo decreto, el decreto 410 de 2018, aquí entran todos espacios libres de discriminación, ustedes verán que en los McDonald's están poniendo eso, han plagiado la manita del saludo del Facebook para decir espacio libre de discriminación, y yo, Samuel, entró en McDonald's, voy al baño, como me autopercibo Solipsi o me autopercibo Marcela, entro al baño de las niñas y tengo que entrar al baño de las niñas porque aquí entran todos. Eso es ese decreto. Con el agravante de que a veces solo vemos lo que nos dice el papel, pero no vemos más allá. Es decir, no vemos tangible lo que puede pasar. Entonces una niña, por ejemplo, que está en un baño, ve entrar a un hombre que puede tener peluca o no, se autopercibe así. ¿Qué van a decir estos grupos? La voluntad de la niña le hizo aceptar que eso pasara, ¿sí? Así como en el decreto, en el otro decreto, hacen que los niños, como en Barranquilla, están enseñando nuevas masculinidades. ¿Qué es nuevas masculinidades? Que el niño le enseñan que puede lavar la ropa interior de su mamá o de su hermanita y ponérsela, e ir al colegio así. Entonces voltean el mapa y dicen, no, el niño aceptó con su libre voluntad ponerse la faldita, decidir eso, es decisión del niño. Es decir,
¿qué distancia el tema de los baños y de las faldas de la pedofilia? Porque van a decir, no, el niño aceptó, ya el niño puede aceptar, es decir, están bajando el rango de edades con estos decretos. A raíz de los dos decretos, lunes 18 de junio instalan de nuevo la bandera LGBT en la alcaldía de Bucaramanga, no solo porque el alcalde es proclive a eso, sino porque ahora el decreto le ordena el próximo año, si no hacemos algo con los recursos de ustedes, todos los municipios de Colombia pagarán la marcha del orgullo gay, habrá banderas por todos lados, cuadernos, separadores, conversatorios, todo pago con los recursos de ustedes. Recursos públicos, aquí está Olga Materón de la plataforma LGBTIQ, allá ya van en la Q, en Santander, aplaudiendo el tema de la bandera. La menciono a ella porque allá en Bucaramanga se llama Carnaval de las Familias. En Bogotá veíamos en el Día del Orgullo Gay familias, es decir, papá, mamá, hijos marchando, porque ya todos diversos, abrimos el espectro, esto ya cambió, etcétera. Un grupo de amigos hicieron un plantón allá en la alcaldía de Bucaramanga y quitaron la bandera, pero el decreto apalanca muchas otras cosas, como esto, adoctrinamiento en comunidades. La plataforma LGBTIQ en Bucaramanga está haciendo conversatorios en bibliotecas, pago con los recursos de ustedes, hablando de cosas como esta: encuentro de lectura, sexo entre mujeres y sodomía. Biblioteca Jorge Valderrama, sábado 15 de septiembre, 3 a 5 p.m. Y el libro que estudiaron fue Satán fue una lesbiana. Eso, fruto de este decreto, lo están haciendo cada 8 días. Particularmente logramos evitarlo, se hizo una protesta, se llevó gente allá y la biblioteca se asustó y la cerraron. Pero lo están haciendo cada 15 días y si no es en las bibliotecas, es en las universidades. Se trajeron de Argentina las feministas radicales, estas de los pañuelitos verdes, en la UIS. ¿Ustedes tienen algún hijo en la UIS? ¿Alguien en Bucaramanga? Bueno, estas niñas, porque además son niñas, son jóvenes, salieron aplaudidas a rabiar por hablar de la despenalización total del aborto. Esto es una agenda global que todos están coordinados. Pañuelos verdes, campaña aborto legal, se los trajeron aquí a Colombia. Pago con los recursos de ustedes, alcaldía de Ibagué, desfile del orgullo gay, marcha del orgullo y la resistencia LGBT. Ahí ven ustedes la alcaldía de Ibagué. Los niños que no alcanzan a ideologizar en la marcha, esas marchas son marchas propagandísticas. Entonces se están creando las casas LGBTI, donde vea lo que dicen que hacen allá en Ibagué. Esto lo tiene Bogotá. En Bogotá por una de estas casas pagó Petro 14.000 millones. Orientación psicosocial, esparcimiento y capacitación, psicología. ¿Qué harán de esparcimiento y capacitación con los niños en una casa de esas? Pago con los recursos de ustedes. Gran foro LGBT en el Meta, pago con los recursos de ustedes, gobernación del Meta, y USAID, Agencia de Ayudas del Gobierno de Estados Unidos. Vimos lo del documento McNamara, Kissinger-McNamara, donde uno de los objetivos es reducir la población y el mayor anticonceptivo es la homosexualidad. Sopó diverso, municipio cerca a Bogotá, auditorio Casa de la Cultura, con los recursos de ustedes. Barranquilla con iluminación multicolor, intendencia fluvial llama al respeto por la diversidad. Un monumento bastante sospechoso allá en Barranquilla, que es nuestra San Francisco local. Y el encuentro del Foro de Sao Paulo, que es el foro que llevó al poder a Chávez, a Lula, sostuvo a Fidel Castro, etcétera, ahora con las banderas propias que representa la izquierda, porque a nosotros nos asusta la banderita roja del martillo y la hoz, pero cuando nos hablan de inclusión, amor, igualdad, se nos cruzan los cables y dejamos entrar con las mismas ideas y las mismas banderas. Entonces, ante esta andanada, ¿cómo les parece esto que está pasando? ¿Qué vamos a hacer con esto? Estamos proponiendo una marcha nacional el 6 de noviembre, próximo 6 de noviembre, en 3 semanas cortas, que tenga un eslogan que se llama ni cartillas ni decretos, porque ustedes no aceptaron las cartillas de Gina Parodi, ¿cierto? ¿Quieren aceptar esos decretos?
El 6 de noviembre, 6-7 de noviembre, estos grupos de activistas tienen una mujer, nacida mujer, se autopercibe transexual, se hace llamar Nikita Dupuis Vargas, o sea, es mujer con barba, se ha hormonizado, está contratada como consultora del Ministerio del Interior para apalancar estos decretos a velocidad, es decir, que esto lo apliquen rapidísimo. Y van a presentar en esa fecha el plan de acción de ejecución del decreto, después de 6 meses. Acuérdense que el decreto es del 7 de mayo. Hemos hablado con muchas organizaciones del país para salir a las calles. Yo hablé personalmente ya con el presidente Duque en estos días, no le puso atención al tema. Hablé con el expresidente Uribe, coterráneo de ustedes. Él me dijo que él había sufrido este tema, pero nos pusieron un asesor, el asesor se impresionó bastante, como veo que se impresionaron ustedes, y nunca más volvimos a saber de él. Entonces, ya se le escribió a la ministra, etcétera, nada, ninguna respuesta. ¿Qué queda al pueblo católico y al pueblo creyente del país? Lo que hicimos en el 2016. Ni cartillas ni decretos. Gran Marcha Nacional, 6 de noviembre de 2018. ¿Creen ustedes, estarían ustedes dispuestos a salir para defender su familia, sus recursos públicos, sus niños y la cultura occidental que fue construida sobre las bases del cristianismo? ¿Saldrían? Sí. Bueno, creemos que es la única opción, porque esto sería la última transformación cultural antes de llegar a la debacle, como le escuché inicialmente a Rodrigo hablando de la situación que estamos viviendo en el mundo, ¿no? He quedado impresionado con lo siguiente. El otro día tuve, eso lo digo ahora siempre, yo se lo conté a Rodrigo en una conversación que tuvimos, me invitaron así a dar esta conferencia en 40 días por la vida. ¿Ustedes han escuchado hablar de 40 días por la vida? Una obra loable, maravillosa. Yo ya tuve la oportunidad inclusive de participar, orar, etcétera. Y cuando terminé esta conferencia se me acercó una niña de unos 13 años, altica. Bueno, yo no soy muy alto, pues ella era más alta que yo, como yo. Y la niña quedó en shock con esta conferencia. Yo no entendía por qué. Pues, o sea, todos quedamos impresionados, pero ella quedó en shock y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Dice, mira, pero ella no podía hablar. O sea, recordarán ustedes cuando trataba de hablar la chilindrina cuando lloraba. O sea, era así, yo no podía. Yo, ¿qué pasó? Dice, no, mira, es que, o sea, les voy a traducir, ¿no? Me tocó tratar de entenderle. Yo estaba convencida que esta era la comunidad del amor y a mí me daba pesar y yo les ayudaba. La niña católica, yendo a orar por la vida, pro vida, y creen que esto es la comunidad del amor. Nuestros niños no piensan hoy como nosotros. Nuestros niños les han expropiado el cerebro, piensan de una manera completamente distinta. Yo le digo a los padres, ¿ustedes cuidan a sus hijos? Se los pregunto a ustedes, ¿cuidan a sus hijos? ¿Seguro? Bueno, hay padres que dicen lo mismo, pero entonces prenden el televisor, los niños ven National Geographic con esto que estamos viendo, Nickelodeon, MTV. MTV tiene unos programas que tal vez los jóvenes los han visto, que se llama Acapulco Shore, Jordi Shore, Floribama Shore, donde tienen relaciones mujeres con mujeres, hombres con hombres, todos con todos, y eso se volvió normal. Entonces el tema es bastante crítico en ese sentido. No se puede, vamos a dar 4 argumentos para la marcha y finalizamos, para ver si ustedes están de acuerdo con esos argumentos. No se puede igualar la raza o el sexo a la preferencia sexual de las personas. ¿Qué significa eso? Aunque la Constitución política afirma que todas las personas deben gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación, ojo con esto, por razones de sexo, van a repetir ustedes, por razones de sexo, de raza, origen nacional, o familiar, lengua, hasta ahí.
No se puede igualar la raza o el sexo a la preferencia sexual de las personas, lo que yo expliqué cuando hablé de LGBTI. Una cosa es que yo sea blanco, la otra persona sea indígena, el otro sea negro, el otro sea pelirrojo, y otra cosa es que a mí me gusten los perritos, me gusten los niños, me gusten los hombres, eso es otra cosa, ¿sí? Y eso es lo que nos han querido imponer como política pública. No se puede igualar la raza o el sexo a la preferencia sexual de las personas, porque si tomáramos los gustos de las personas como categorías que deben ser protegidas, empezaríamos a basar la sociedad no en los hechos, raza, sexo, origen nacional, etcétera, sino en cosas subjetivas, como me gusta el helado de chocolate o me gusta la fresa. Imagínense a cada gusto de cada persona crearle una política pública. Eso es lo que está pasando. Nosotros somos inexorablemente hombres o mujeres, pero hay gente, un grupo de personas que le gusta, siendo hombre, le gusta el hombre, le gusta hombres o mujeres, les gusta, respetamos, pero no nos apliquen una política pública que nosotros patrocinamos y nuestros hijos tienen que vivir también porque a ellos les parece. Con la eliminación de las cartillas se frenó un programa en el ámbito educativo por unos días, pero no se acabó con el agresivo avance de la ideología de género en el ámbito nacional. Esto por la pregunta, ¿la ideología de género llegó a su fin en Colombia con la eliminación de las cartillas de Parodi? La respuesta es no. Exactamente. ¿Qué fue lo que dejó Santos entonces? Ya hablamos de los dos decretos, 417-62, que en realidad lo que hacen es crear privilegios o neoderechos, vulnerando los derechos de la gran mayoría que somos nosotros. ¿En qué nos afectan estos decretos? Nos afectan mucho más que las famosas cartillas de Parodi. ¿Por qué? No apuntan solo al ámbito concreto como la educación, sino a imponer toda esta ideología en todos los sectores de la nación, en todo. Esto va a ser para enfoque de género, para desarrollo de recursos hídricos, enfoque de género para el transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro país pretenden imponer esta ideología basándose en un artículo puntual, incluido mucho después en el plan nacional, plan de desarrollo nacional, sin haber pasado por el Congreso de la República, lo que en otros países como España lo han impuesto por una legislación desde el Congreso. Aquí lo hicieron con un decreto en 5 minutos. En 5 minutos metieron estos decretos. ¿Usted quiere esto con sus impuestos para sus hijos? Respetamos la preferencia sexual de las personas, la cual no es ni un género ni un sexo, es un deseo, pero el Estado con nuestros impuestos no puede ni debe pagar hormonas, operaciones, cirugías, medicamentos, etcétera, que es lo que se hará con esto. Respetamos la preferencia sexual de las personas, pero la patria potestad sobre nuestros hijos debe respetarse. El Estado no se debe meter en la manera y los valores con los que queremos educar a nuestros niños. Hoy en Bogotá, hoy en Bogotá, crearon unas oficinas de psicólogos, el distrito, que si el niño varón quiere ir con falda al colegio, ya no tiene, le dicen no tiene necesidad de hablar con su papá, vaya a su oficina, no tiene ningún problema. Rompieron la patria potestad. Eso es hoy en Bogotá, en Colombia. Las cuotas laborales o de contratación no se deben determinar según la preferencia sexual, sino por méritos. Estas políticas rompen un Estado democrático que vive en la libertad de que cada uno haga las cosas mejor que otro. Es decir, aquí van a darle contratación si usted es L, si usted es G, si usted es B, si usted es T, si usted es I, rompiendo el Estado en 1000 pedazos. Entonces la situación es muy, muy crítica. Oponerse a los decretos es discriminar. Oponerse a los decretos no es discriminar, porque cuando una persona sensata se opone a la legislación de un Estado, se fundamenta que una legislación se fundamenta en los sentimientos y deseos de las personas, no está discriminando, sino está afirmando que esos deseos o sentimientos pueden ser buenos o malos, pero en ningún caso puede ser el fundamento de una política pública. Entonces no es discriminar. Aquí se está en contra de la imposición de una ideología que busca hacer ver como un bien protegible legalmente el gusto de las personas, y no solo para garantizarlo, sino para imponer, promover, estatizar esos gustos y estilo de vida
como un modelo a seguir en toda la sociedad. ¿Qué podemos hacer? Defiende a tu familia y a tus hijos, movilicémonos todos en contra de la introducción de la ideología de género en todo el país con los decretos de Santos, vayamos todos a la gran marcha nacional en todas las ciudades del país, en Bogotá desde el Monumento de los Héroes Caídos, calle 26, a las 10 a.m. hasta la Plaza de Bolívar. Eso se hará el 6 de noviembre, ni cartillas ni decretos, marcha nacional 6 de noviembre. ¿Están dispuestos a salir? Sí. Los esperamos en las calles porque si no lo hacemos, olvidémonos de civilización cristiana. Van a aplastar comunidades como esta porque no aceptan estos decretos, porque si entra aquí un transexual o algo lo van a usar de florero de Llorente para decir esta comunidad está en contra de la norma, están discriminando, esto no está bien, llevemos a la cárcel a la gente, así como llevaron a la profesora del gimnasio Castillo Campestre. Hermanos, salvemos a Colombia. Dios los bendiga. Bueno, muchachos, hemos visto pues la importancia de estudiar estas cosas, la necesidad de defendernos, tenemos que estar vivos, tenemos que hacer una resistencia. Samuel, ¿por qué son importantes las marchas? ¿Qué efecto tienen en los gobiernos? ¿Puede el presidente Duque quitar estos decretos? Es la pregunta que sigue. Claro, si ustedes se dan cuenta por qué la izquierda o la extrema izquierda sale periódicamente a las calles, porque genera presión. Miren, hay una situación que se produjo en el país muy grave que no nos dimos cuenta, no nos percatamos. El único grupo de población que logró paralizar a Santos saliendo a las calles realmente fueron los camioneros. No sé si ustedes recuerdan que cuando los camioneros decidieron salir, el país se paralizó. Algo que sí no sabemos es que al presidente de la Federación de Camioneros en su momento, Santos llegó al estilo chavista, se metió en su casa, los quebró, metió en la cárcel a ese señor que fue inclusive candidato al Senado por el partido de él mismo, el partido de la U, metió a sus hijos, metió a su familia, todos a la cárcel. Una hija de él la conozco personalmente, inclusive era modelo, está en la cárcel porque tenían que acallar la voz del pueblo. Creemos nosotros, estamos convencidos que si la Colombia creyente que la representan ustedes sale a la calle y se manifiesta, nos van a oír. Nos van a oír como nos oyeron con el tema de Gina Parodi, que inclusive salió del gobierno. Pero esto está a velocidad, 80 millones de dólares para implantar esto a velocidad por la Organización Internacional para las Migraciones. ¿Por qué esos recursos no se lo dan para manejar el tema del problema venezolano con tantos venezolanos que han migrado y que están en la miseria? Porque esto tiene un propósito político autoritario. Entonces necesitamos salir. Cuando el pueblo ha salido a las calles, cambian las cosas. Los cambios culturales y los cambios políticos se dan de abajo hacia arriba realmente. Cuando es de arriba hacia abajo, pues es una dictadura y es un totalitarismo, ¿no? Como pasa en Venezuela. Estamos a tiempo de que esto no pase acá en Colombia. Y necesitamos de todos ustedes y ojalá nos puedan ayudar en cada ciudad donde Lazos hace presencia. Se han unido muchas organizaciones, ABC Prodedin, el mismo 40 Días por la Vida, Casa de la Misericordia, etcétera. Hemos hecho a hoy con esta conferencia 45 conferencias en 2 meses a velocidad porque nadie entendía ni sabía esto. ¿Ustedes sabían de esto? Entonces necesitamos informar, les vamos a mandar a través de sus redes una presentación para que la puedan explicar en sus comunidades, grupos, misiones. Un video, lo quería pasar, pero no sé si lo alcanzamos a pasar acá o no, si se puede o ya no se puede, pero sí, sí, bueno, porque el video resume, o bueno, se los mandamos a sus redes mejor, porque el tiempo está muy corto. Dios los bendiga y les pedimos mucha oración por esto también. Bueno, gracias a Samuel, es un esfuerzo bueno, excelente. No sé si alcanzamos a hacer todo el movimiento de esa marcha, estamos muy apretados para pedir permisos y cosas, no sé. Es decir, algo hay que hacer.
nosotros tenemos que entonces trabajar duro a ver cómo hacemos, porque en Bogotá tenemos el Congreso del 2 al 5 de noviembre, del Todo Lazos, pues la asamblea, pero alguna cosa tenemos que hacer. Le digo pues a todos los estudiantes, no sean idiotas útiles. En las universidades, aunque lo que ellos les ponen a decir es que tenemos los pupitres malos, que se va a caer esto, que yo no sé qué, detrás de eso está el socialismo, el comunismo, abortistas, no salgan a marchar por favor, aunque aparentemente son motivos buenos. Entonces, muchachos, ¿vamos a marchar? Sí. ¿Tenemos que marchar? Sí. Vamos a reunirnos a ver cómo convocamos a todos, todo Colombia. Es decir, Lazos ha sido fuerte en todo esto. Y si no, en conciencia, entonces, ¿qué es lo que predicamos y qué es lo que vivimos y qué es lo que hacemos? Si nosotros vamos a quedarnos tranquilos ahí con una masacre de estas que nos va a pasar. No, resistamos. Entonces, miren, en Argentina resistieron y ganaron, pero marcharon con fuerza. Entonces, tenemos que dar una cosa con fuerza. Más vale tarde que nunca, porque estas cosas requieren mucha organización, pero vamos a ver si logramos hacerlo. Samuel, muchas gracias. Para servirles. Un aplauso a Samuel, fuerte. Quiero contarles que paradójicamente esto me ha acercado mucho más al tema espiritual porque ha habido personas que en estas conferencias viven liberaciones, o sea, gente que sale bastante tocada y esta mañana tuvimos una conferencia en Bogotá, una muchacha que fue lesbiana, muy sorprendida con el tema. Esta muchacha que les comento, la semana pasada en Bogotá en otra conferencia, una niña, no tan niña, pero muy sorprendida por temas que vive en su familia, que esto le abrió los ojos. Si ustedes quieren hablar con nosotros, pues nosotros estamos en las redes, nos escriben el WhatsApp 314-520-2141, 314-520-2141. La verdad es una muy gran bendición que Lazos de Amor Mariano exista porque resiste al embate cultural. Esto que estamos haciendo es conservar la cultura cristiana. Lo que pasa es que siempre lo vemos desde el punto de vista religioso y no desde lo cultural. A nosotros nos dicen desde lo cultural, perdón, desde lo económico o lo político, pero nunca nos hablan desde lo cultural. Desde lo económico nos dice Petro, vamos a bajar impuestos. Entonces hay católicos que empiezan a aflojar y dicen, ay, ese es el de nosotros porque yo sí sabía, ese era porque le va a bajar. O desde lo político, ¿no? Nos dicen, yo soy la continuidad del presidente Uribe, el político, entonces, ese es el de nosotros porque a mí me gusta eso. Pero cuando uno pone el tamiz de la cultura, encuentra que hay muchas coincidencias en personas que se supone que están en polos opuestos desde los otros ángulos. Entonces pongamos el tamiz cultural porque eso nos va a abrir un espectro y por eso organizaciones como ustedes son muy importantes. Es muy poquito tiempo de aquí al 6 de noviembre, pero las redes sociales tienen un poder único. Las redes sociales movilizaron el 10 de agosto, ustedes lo saben, y eso se hizo en un tiempo muy similar a este. Si ustedes nosotros, no yo, hay unos jovencitos que sacaron un video que creo que lo publicaremos mañana, explicando la última parte que habla de los decretos en 5 minutos. Se los vamos a mandar a ustedes, riéguenlo por sus redes, publíquenlo, no tiene… Señor. ¿Alguna pregunta? Lo que pasa es que usted dice que el 6 cae es un martes. Sí. Y de por sí pues, la mayoría de la gente está trabajando, entonces quedaría difícil como que de pronto si se programara como un sábado o un fin de semana que la mayoría de pronto mucha gente sí pudiera ir. Acuérdate que el 10 de agosto fue entre semana, lo que pasa es que una movilización fin de semana
no se siente, ¿no? Porque todo el mundo está por fuera, la gente no hay ni siquiera congreso. Yo sé que es más difícil, ¿no? Pero la hora la definen ustedes en sus ciudades, es decir, ustedes de pronto dicen, no, pues hagamos un plantón a las 5, hagamos un plantón a las 6, o sea, ¿sí me hago entender? Estamos proponiendo una situación que nos cogió de emergencia porque el tema lo llevan muy rápido y nosotros ni siquiera nos lo sabíamos. Entonces, primero que todo necesitamos muchísima oración. Ustedes oran el rosario, van al Santísimo, todo eso nos abre luces, nos abre perspectivas y un solo video de ustedes hace milagros en las manos de Dios. Acuérdense que David solo tenía una piedrita y con eso tumbó a... No veamos tan grande lo que no es grande, porque Dios está para aplastar todo lo que no es de Él y nuestra nación está consagrada al Sagrado Corazón de Jesús y vamos a hacer valer eso. Esa consagración existe, no la han quitado. Ojalá bueno, ya no están filmando porque si nos escuchan van y remueven la consagración que está instituida, ¿no? No la han quitado. Bueno, muchas gracias por su tiempo, Dios los bendiga. Los que quieran este libro, aquí estamos para servirles. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por este momento. Danos un regreso seguro a casa. Ayúdanos a que esto quede grabado en nuestros corazones. Danos la gracia de defender la vida, la patria, las familias, los niños. Ayúdanos a trabajar juntos. Y que tú, Señor, seas la fuerza de toda esta resistencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.